versículo 2. Leemos en el nombre del Señor. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El libro de Génesis inicia narrándonos la creación del universo. Nos indica el versículo 1 que en el principio fue Dios quien creó los cielos y la tierra. Pero no solamente nos indican que Él fue el creador, sino nos dan el contexto, el panorama en el cual surgió la creación, en medio de desorden, en medio de vacío, en medio de caos. Allí el Espíritu de Dios se movía y empezó su acción creadora, en medio de esa desolación, en medio de abismos, en medio de tinieblas. Lo primero que hizo Dios fue crear su luz admirable, resplandecer en medio de la adversidad. Y día tras día, cuando nos acercamos a Dios, es lo que Él realiza en nuestras vidas. Es su palabra, es su presencia que llega a nosotros, al caos que puede ser nuestra vida, al caos que puede ser nuestra circunstancia, al caos que puede ser la adversidad que estamos atravesando o las situaciones que vienen a nuestro diario vivir. Él viene en medio de ese caos y Él se mueve, y lo primero que hace es manifestar su luz admirable, manifestar esa paz, esa bendición, y hacernos ver, porque ese es el propósito de la luz, que nosotros veamos que vamos conforme a sus propósitos, que vamos conforme a su voluntad. Cuando alguien está en una habitación en medio de oscuridad, no puede ver hacia dónde se dirige y puede tropezar y puede caer, puede lastimarse. Pero Él creó primeramente la luz para poder, después de eso, colocar un orden en medio del caos. Y es lo que Él hace en nuestras vidas, porque viene su Espíritu, viene su palabra, y es esa luz que nosotros necesitamos para poder encontrar una dirección, para que sea Él que nos guíe cada día hacia su presencia. Y empieza Él a ordenar ese caos, empieza Él a crear en medio del vacío. Y algo muy importante es que dice, el Espíritu de Dios se seguía moviendo, seguía actuando constantemente. Aún pese a la situación que estaba en la atmósfera, Él no se quedaba quieto, Él seguía actuando en movimiento día tras día hasta que empezó a crear. Y es lo que nosotros debemos pedir siempre al Señor, que su Espíritu se mueva en nuestro ser. Nosotros no sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero su Espíritu se sigue moviendo y empieza a fluir y empieza a fluir y empieza a llenar. Y a medida que su Espíritu se sigue moviendo, empezamos a notar cómo se va creando algo en nosotros, cómo incluso ese Espíritu va fluyendo más allá de nuestras vidas y nos permite ser de bendición y de edificación para otros. Cómo su Espíritu crea no solamente en nuestras vidas, sino en las vidas de aquellos que nos oyen, de aquellos que escuchan su palabra, de aquellos a los cuales nos permite influir positivamente. Entonces su Espíritu sigue creando aún en medio de la adversidad. Y así como su Espíritu se mueve, nosotros también tenemos que acercarnos a ese Espíritu para que su Espíritu more en nosotros. El Espíritu de Dios, dice, se movía sobre la faz de las aguas, y debemos pedir siempre al Señor que su Espíritu esté en nosotros para poder tener primeramente esa llenura de Él, esa paz, esa bendición en medio de la adversidad, y luego para poder llevar esa paz, esa bendición a donde está el vacío, a donde está el desorden, a donde está el caos, para que sea su Espíritu cumpliendo esa función creadora, esa función restauradora, esa función que tiene la capacidad de dar vida en medio de desolación, dar vida donde no la hay. Nosotros tenemos esa bendición, la bendición de saber que podemos buscar de Dios, que tenemos su Espíritu para llenarnos, tenemos al Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, que presenta nuestras peticiones delante de Dios e intercede por nosotros. Tenemos la bendición de poder alzar nuestras manos, alzar nuestra voz y entrar en un momento de oración y de adoración delante de Él. No desaprovechemos nunca esa bendición y acerquémonos siempre
a su presencia. Acerquémonos cada día a través de su palabra, a través de oración, a través de adoración, y busquemos de Dios un versículo a la vez.